capítulo, que es el de las filtraciones, una derivada que es interesante analizar y darle contexto. En relación con el caso Cerdán, Ábalos y Coldo, hemos conocido un documento cuanto menos llamativo, vamos a llamarla así. Sonia Gómez, volvemos contigo, porque una de las empresas implicadas, Servinavar, parece tener un NIF fantasma. Cuéntanos. Sí, es un error que ha destapado el diario Infolibre y que aparece en un contrato privado de compra-venta entre Santos Cerdán y el dueño del 45% de la constructora, Anchón Alonso. El número que aparece en el sello del documento y el real difieren en la última cifra, pasa de ser un 1 a ser un 4. Se trata de un documento de compra-venta por el que el dueño de esa empresa de Servinavar habría traspasado un 45% de la empresa a Santos Cerdán. Es un documento, eso sí, sin validez porque no se ha registrado convenientemente. La UCO lo encontró en el registro que hizo de la vivienda del empresario la pasada semana en Vizcaya. Varios medios de comunicación se hicieron eco de esa información casi de forma inmediata. Lo curioso es que cuando Santos Cerdán pidió al juez que le mostrase ese documento, el magistrado dijo que todavía la Guardia Civil no lo había puesto en sus manos, a su conocimiento. De hecho, fue ayer cuando finalmente se le entregó al magistrado. Claro, y aquí es que tenemos, digamos, dos aspectos que son importantes de analizar. Uno, ya veremos si ese papel es tan importante o es un documento privado que no tiene valor. Eso ya se verá en la declaración del lunes, a ver qué saca el juez. Pero a mí lo que me llama la atención es la secuencia que nos contaba Sonia. Es decir, la UCO o alguien del entorno de la UCO filtra a los medios o de ahí saca... Alejandro, lo hemos conocido, pero por goteo, lo que ha salido. Nadie se ha fijado en esa cuestión porque lo importante era lo mollar, que era el contenido. Pero lo cierto es que nos enteramos por los medios, alguien lo tendría que haber filtrado, suponemos, nos enteramos por los medios que hay un documento que implica a Cerdán en la compra de acciones de una empresa que luego tiene adjudicaciones en Navarra, la defensa la pide al juez y el juez no tiene esa documentación entre la que le pasa a la UCO. La tiene que pedir y resulta que tiene después un pequeño fallo, veremos si tiene importancia o no. Luego te doy la palabra si quieres sobre esto. A mí me ha llamado la atención que realmente este informe era tan demoledor como nos hacían llegar desde la UCO a los periodistas. Perdona que vuelva a una cosa que has dicho. Has dicho, como nos decía, era igual de grave que como nos decía la UCO a los periodistas. Esta información la teníais antes de que estuviera en el Supremo. Acabas de decir que vuestra fuente era la UCO cuando estaban haciendo su informe. Claro. Es que tenemos, digamos, dos aspectos que son importantes de analizar. Uno, ya veremos si ese papel es tan importante o es un documento privado que no tiene valor. Eso ya se verá en la declaración del lunes, a ver qué saca el juez. Pero a mí lo que me llama la atención es la secuencia que nos contaba Sonia. Es decir, la UCO o alguien del entorno de la UCO filtra a los medios o de ahí saca... Alejandro, lo hemos conocido, pero por goteo, lo que ha salido. Nadie se ha fijado en esa cuestión porque lo importante era lo mollar, que era el contenido. Pero lo cierto es que nos enteramos por los medios, alguien lo tendría que haber filtrado, suponemos, nos enteramos por los medios que hay un documento que implica a Cerdán en la compra de acciones de una empresa que luego tiene adjudicaciones en Navarra, la defensa la pide al juez y el juez no tiene esa documentación entre la que le pasa a la UCO. La tiene que pedir y resulta que tiene después un pequeño fallo, veremos si tiene importancia o no. Luego te doy la palabra si quieres sobre esto, pero me interesa el debate sobre las filtraciones en este caso. ¿A qué estamos asistiendo? Lo importante ya lo hemos visto, el contenido, y desde el primer día en este programa fundamentalmente le hemos dado veracidad a todo y se la seguimos dando, pero también no podemos opacar el hecho de que están produciendo cosas extrañas, Elsa. Esa secuencia es muy extraña, sí, porque tenemos a un fiscal general del Estado imputado en estos momentos porque por supuestamente haber filtrado una información confidencial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Entonces, pues si hay documentos de la UCO, ¿no?, de esta unidad de la Guardia Civil que llegan a los medios antes de llegar al juez, pues ahí hay un asunto, ¿no?, porque hay unos agujeros por los que se está colando la información que, yo como periodista siempre voy a defender que los periodistas
periodistas accedamos a toda la información que podamos, pero sin duda, bueno, digamos que a la luz del otro caso que ha sido nos ha centrado durante semanas y meses el debate político, pues hombre, pues queda extraño, ¿no? Que aquí también están produciéndose filtraciones. Ahora bien, yo solo añadiré una cosa con respecto a Santos Cerdán. Creo que más allá de este contrato de compraventa, los indicios contra él son muy sólidos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que quiere declarar en directo? ¿Quiere que la gente vea lo que dice? Él considera incluso, el resto esto es así, que en esos audios en los que se le oye repartirse las mordidas, presuntamente, él está diciendo a su círculo que eso está manipulado, que puede haber inteligencia artificial, que no es él el que suena ahí. Bueno, yo he tenido contacto con Benet Zanellas, a quien conozco desde hace tiempo. Con el abogado. Que es su letrado. Evidentemente, pues en este momento es reacio a hacer declaraciones, pero nos conocemos. Yo le he preguntado si realmente va a decir que no es su voz. Él lo que me ha dicho es que, por un lado, algunas cosas le parecen a Cerdán que es su voz y otras que no, pero que son conscientes que pues, necesitan un informe técnico para negar que es su voz. Yo creo que ellos no van a negar que es su voz. Eso es un primer punto. Un segundo punto es que ven que hay muchas interrupciones y mucho ruido, y por lo tanto ese informe pericial que están esperan que el lunes tenerlo, pueda aportar alguna luz sobre una presunta manipulación o arreglo de esos audios. Y el tercer punto es que Cerdán quiere declarar, el juez le ha ofrecido declarar, él ha aceptado declarar en calidad de imputado, él ha entregado el acta, y él tiene que aclarar fundamentalmente su participación en la trama. Y hay un primer punto que es el famoso documento que ha aparecido, que es el contrato privado entre él y Alonso, de la empresa constructora con la cual él está emparentado y compró unas participaciones, y lo que me ha dicho el letrado es que, eso él lo va a explicar, y me ha alargado, no le diría que es oficial, que no saben si no hay un documento posterior que invalida ese pacto. Bueno, pues estaremos no lo digo con total seguridad, pero él me lo ha deslizado y por lo tanto me parece una información que vale la pena tener. Pues vamos a estar atentos. Hay un elemento más, y ya te digo, Ernesto, que te voy a preguntar por Felipe González. Cuidado a esto, el misterio del documento en el que supuestamente Santos Cerdán aparece como partícipe en la empresa que luego se llevaba la contrata pública. Bueno, pues ahora resulta que el sello, ha publicado Infolibre, que el sello lleva el NIF mal, que no coincide. ¿Qué ocurre con este documento que requisó la UCO? María Molero, el misterio de este documento. Jesús, estamos hablando de una información publicada por Infolibre, los fallos en el contrato firmado por Santos Cerdán, que la UCO ha enviado al Supremo. Fallos como el sello del NIF de la empresa, un NIF inexistente. En ese documento aparece un número de identificación fiscal que no es el auténtico de la sociedad de Servinavar, sino que varía en una cifra. Nos referimos a este contrato privado firmado por Santos Cerdán en 2016, en el que pactaba pagar presuntamente 6.000 euros por el 45% de la empresa navarra. Este contrato privado está siendo ahora mismo analizado con lupa y, según apunta este medio Infolibre, el número de identificación fiscal que aparece no existe, Jesús. Muy misterioso, ¿qué está pasando ahí? Gloria, Marisol. Fíjate que este documento ha salido a la luz porque lo solicitó el abogado de la defensa de Santos Cerdán, que dijo que lo quería cotejar, y por eso se mandó al juzgado. Que ahora, justo que aparezca un número en el texto y otro diferente en el membrete, en el sello de la empresa, es curioso. Pero sobre todo el problema es que todo lo indiciario será, pero esto no ha sido elevado a documento público, porque no ha pasado por un notario. Entonces, esto, como todo, los documentos de la UCO están ahí. Indiciariamente son importantes, pero ya veremos qué pasa en el trámite. Es un documento de la UCO, Gloria. No, es un documento, lo ha aportado la UCO. Claro, es un documento que se encuentran en casa del empresario. En el registro de ANSOR. Claro, exacto. Sí, sí. Que ese documento, el primer día que se publica, que lo publica un medio, todos estábamos de acuerdo con el Confidencial, todos estábamos de acuerdo con la firma, que era la misma firma que la de Santos Cerdán. Pero esta mañana, cuando leía la noticia publicada por Infolibre, oye,
un poco raro es que el NIF sea erróneo, un poco raro es. Pero que habrá que preguntárselo al empresario en todo caso. Total, pero es verdad que es un tanto extraño. Que el juez decidirá. Se tendrá que aclarar. El fallo es ese tampón. Este era técnicamente el documento privado que probaría que Servinavar, la empresa que estaba recibiendo las adjudicaciones, era en realidad propiedad de Santos Cerdán. Esta prueba la firman Santos Cerdán y hasta ahora mismo creíamos que la firmaba también el propio Servinavar, la propia compañía. Pero Infolibre destapa hoy que el NIF es erróneo, que no es el NIF de la compañía, y plantea preguntas sobre la validez de la prueba. Porque, ¿cómo puede una empresa tener un tampón de sí misma con sus propios datos equivocados? ¿Qué validez puede tener esta prueba a partir de ahora? Esto es algo equivocado, trucado, las dudas ahora mismo servidas. Esto es lo que tenemos en este asunto, insisto, a esta hora, la última hora, la de los registros de la UCO, en la casa de la responsable de Adif y del responsable de carreteras. Todo esto es lo último en la parte penal. Pues se tendrá que aclarar. Bueno, entre tanto, cuidado, porque Junta de Accionistas de Acciona, la principal constructora en la trama, y Entre Canales, que es el jefazo de todo esto, un clásico ya, Gloria, un clásico. Bueno, pues ha dicho que, cuidado, que él... Desde la época de la dictadura de Primo de Rivera. Acciona no lo han registrado todavía, eso sí que es cierto. Y encima diciendo no... Vean, Entre Canales, jefazo de Acciona. No entendemos otra forma de trabajar que no sea con integridad, con ética y con honestidad. Respecto a mi conocimiento del señor Ábalos, sí, a ese sí le conozco. Tuve con él una reunión de cortesía cuando le nombraron ministro. Si yo conocía a Koldo García o al señor Cerdán, la respuesta es rotunda y tajantemente no. No se registra Acciona, Sara Santolaya, Pepe Pezarena, y dicen nosotros todo correcto. Ojo, Acciona aparece como la principal implicada. Luego veremos lo que dice el juez en la trama, y no es la primera vez que Acciona aparece en un escándalo de este tipo. Es muy llamativo que prisas se dan para registrar algunos sitios y lo lentos que son con otros, incluso que llaman a la puerta, esperan a que saquen las cajas y cuando ellos quieran. Hemos visto cómo hay condenas a políticos que se corrompen, pero no vemos cómo hay condenas a empresas que corrompen. ¿Qué pasa con los que están corrompiendo? ¿Qué pasa con los corruptores? ¿Qué pasa sobre todo cuando son las mismas empresas en los mismos casos, pero en casos con totalmente personas diferentes? Esto es un problema que llevamos viendo desde la Púnica, desde la Gürtel y ahora con esta presunta nueva trama. Oye, yo creo que si hay un factor empresarial que siempre acaban siendo las mismas, en este caso SACIR, Ferrovial, Acciona, ¿por qué no vamos a las empresas? ¿Por qué no desvalijamos las empresas? ¿Por qué estas empresas siguen teniendo contratos públicos? ¿Por qué estas empresas, gobierne quien gobierne, siguen teniendo contratos a dedo, adjudicados? Ya está bien, sin esta gente no habría corrupción. Con los corruptores y presuntos corruptores, sí. Pero vamos a ver, buscamos información. Mateo Balín, yo sé que estás al tanto de lo que ha ocurrido. Acciona, Entre Canales, es uno de los más poderosos de este país. Ha hecho esta declaración. ¿Qué tenemos? ¿Qué datos tenemos, Mateo? Porque está intentando en cierta forma apartarse del marrón. Ojo que ahí estaba Acciona como la principal beneficiada presuntamente en la trama. Efectivamente, Jesús, lo que ha tratado de justificar hoy José Manuel Entre Canales es que Acciona no sabía, cuando despidió por pérdida de confianza a Fernando Merino, que detrás podría haber presuntas irregularidades. Aseguran que en abril de 2021 Acciona despide a Fernando Merino como delegado de Navarra y País Vasco por pérdida de confianza. Y lo que también dice es que el reciente despido de Justo Pellegrini, que es el responsable de obras y de construcción de Acciona en toda España, se debe a que debía haber supervisado los trabajos de Fernando Merino, no lo hizo y también le despiden por este motivo. Es muy interesante porque José Manuel Entre Canales ha hecho algunas apreciaciones con respecto a la posición de la empresa. Él se siente en cierto modo perjudicado
y deja entrever que si Acciona, según vayan las diligencias, podría personarse incluso como perjudicado. Bueno, eso estaría por ver, porque falta mucha investigación, estamos prácticamente al inicio y veremos aquí el papel de Acciona. Dice también que Acciona en ningún caso, porque lo prohíbe tajantemente, paga lo que se denomina mordidas, lo ha dicho coloquialmente mordidas, o que estas personas tengan acceso a dinero de la caja de Acciona. Hablamos de Fernando Merino. Y sobre todo, la justificación más importante, asegura que Fernando Merino trabajaba con total autonomía, tenía autonomía propia, dice, para llevar a cabo los contratos, las licitaciones, y que, bueno, era una suerte de personal autónomo en Navarra y que hacía y deshacía a su gusto. De ahí que Acciona probablemente no tenía, según Entre Canales, ningún tipo de tutela sobre esta persona. Eso contradice al despido de Justo Pellegrini hace escasas semanas, porque el despido, lo justificó hoy Entre Canales, se debió a que no supervisó el trabajo de este empleado de Acciona. Bueno, pregunto en mesa, ¿se debe hacer más con los presuntos corruptores en casos ya en los que se ha constatado? Gloria, ¿qué ocurre aquí? Porque luego dicen, no, que no habláis de los poderosos, que no habláis de las constructoras, que no habláis de... Por supuesto que hablamos, ¿no? Que ya hablamos. Hay que hacer dos cosas. Evitar la contratación con todas las administraciones públicas cuando se demuestre un caso de corrupción, y luego evitar de todas las maneras posibles que durante el desarrollo de la obra se aprueben reformados, que es donde está el truco. El truco es que tú licitas por 3 y los 2 años de construcción o los 5 dices, fue 3, pero ahora no salen los números. Usted me aprueba ahora 5, luego me aprueba 10. Es decir, ese incremento injustificado del precio desde el inicio hasta el final de la obra, que se llaman reformados, eso hay que prohibirlo de todas maneras. Bueno, vean esto porque... Tony, presuntos corruptos todos registrados, presuntos corruptores, nada de nada. Sí, y además la respuesta, como tú decías, puede sonar débil, pero es un clásico, es decir, es un clásico y que puede tener incluso su parte de verdad, y me explico. Habitualmente la política copia cosas de la política, ¿no? Por ejemplo, a nivel de comunicación corporativa siempre las grandes empresas van por delante y la política les copia, pero a veces también los grandes empresarios o los grandes responsables de corporaciones copian argumentario de los políticos. Ese no conozco, es un clásico, ese poner un cortafuegos por 1 o 2 líneas por debajo del punto máximo de la cúpula también. Y cuando se quieren hacer prácticas o se quiere perpetrar prácticas, digamos, fuera de lo que sería lo legal, digamos que también el método debe estar bastante escrito, y es que no necesariamente el que está arriba de todo tiene por qué entrar en la gestión de según qué prácticas, malas prácticas o corruptelas. Por tanto, en este caso no sabemos si ha sido así o no ha sido de esa manera, como dice en este caso este empresario Entre Canales, pero sí que podría ser plausible que si se había generado pues una dinámica de contrataciones, es decir, de tejemanejes, etcétera, no fuera al más alto nivel que eso se gestionara. En todo caso, la respuesta la hemos visto en la política 1000 veces, ¿no? Esos políticos líderes de partido que resulta que de golpe no conocían lo que hacía su tesorero o que no conocían lo que hacía su secretario de organización, etcétera. Vamos a... Perdón. Telegráfico, vamos a movernos. En realidad yo creo que Entre Canales hay, primero, forzado porque está en una Junta General de Accionistas, hay que decirlo. Es decir, seguro que hay una pregunta a algún minoritario que quiere saber. Esto, digo, para señalar la diferencia que hay entre los políticos, que asumen sus responsabilidades todos los días, compareciendo, etcétera, y los empresarios que no hablan si no es delante de sus accionistas. Punto primero. Segundo, en el caso además de una familia muy conocida del franquismo, cuyo fundador nace en el año, no sé, en 33 o 34 y hace todo el negocio del mundo con la obra pública española durante el franquismo, ¿vale? Digo por situar. Y en tercer lugar, lo dice el propio presidente de la compañía, dice rotundamente, ni yo ni los Entre Canales, del que tienen ese apellido en el Consejo, es decir, algún otro consejero a lo mejor sí conoce a toda esta gente, ¿no? O sea, a mí es que me parece todo de un despropósito, añadiendo el hecho de que cómo es posible que la UCO efectivamente nos haya presentado allí directamente, o la Policía Judicial se haya presentado allí. Lo que tenemos en estos momentos es esto, y esta es la información de última hora. Se la estamos sirviendo así. Lo que tenemos ahora mismo son registros en las casas de la exdirectora de Adif, el gestor de infraestructuras ferroviarias y del exdirector de carreteras. Nos decía Pedro Gómez, para buscar documentación sobre posibles amaños y posibles adjudicaciones.